La crisis es tu especialidad, Joaquín. Así es. ¿Qué es una crisis para empezar? Ya que, porque eres Joe Crisis. Así es. @Joe Crisis. Todo lo que empieza con Joe, no. Sí. Joder. Como una andalucería, Joe Crisis. Joder, crisis. Ese es doble. Joder y crisis. A ver. Una crisis es toda situación que interrumpe las actividades normales de una empresa, una institución, una personalidad, un gobierno. De tu vida. Y que tiene que ser atendida inmediatamente. Es decir, que no puedes hacer otra cosa porque es grave, porque requiere una respuesta inmediata y porque las consecuencias pueden modificar, transformar o incluso desaparecer una institución, una empresa o lastimar un gobierno. O una familia o cualquier entidad. Sí, entonces, hay el Instituto de Manejo de Crisis cada año, mundial, ¿no? A nivel internacional, saca un índice de cuántas crisis ha habido por sectores y cuáles son las causas de esas crisis. Y fíjate que en el 2018 hubieron nada más 292,000 crisis en el mundo. Más de 88 crisis por hora y 2.8% menos crisis que en 2017. Ajá. Entonces, imagínate 88 crisis por hora que se dieron más del 50% de estas crisis, esto es muy interesante, a errores humanos. Pues mira. Es decir, el 22% fue un tema de mala administración. Y cuando uno dice, ¿por qué errores humanos? ¿Qué está pasando? Sí. Es porque se ha disminuido las horas de capacitación y de preparación y de prevención en términos ejecutivos en áreas de riesgo, en industria química, petroquímica, en temas ambientales, en farmacéuticas. Qué bárbaro. Entonces, al disminuir las horas de capacitación e incrementar la inmediatez de los ejecutivos, ¿qué sucede? Que pues un ejecutivo, antes tú tenías un curso de crisis de 12 horas y hoy te lo piden en 2 horas. ¿Por qué? Porque no hay tiempo. O sale una carrera que la hacen en 3, 4 años en vez de hacerla en 5 años como en muchos países del mundo. Buenos y malos, ¿no? En todos lados. Digo. Y la otra cosa, antes un manual de crisis podría tener unas 20, 30 páginas y hoy te piden 2 flujogramas. Es decir, las cosas tienen que ser más rápidas y eso disminuye la eficiencia el tiempo que hay para anticipar y para prepararnos en términos de capacitación. No, y para investigar, porque pues no es tan fácil. Pero pierdes eficiencia. A fin de cuentas, todo se traduce en eficiencia y en eficacia. Pero aquí hay un dato. Cuando bajan, viene la crisis. Y aquí hay un dato bien interesante. En los últimos 5 años, y nos podríamos ir a los últimos 20 años, entre el 70 y 80% de las crisis que se dieron en el mundo, las empresas ya sabían y no hicieron nada por evitarlo. Es decir, ya sabían que tenían un problema de riesgos, ya sabían que tenían un tanque que no estaba bien colocado, ya sabían que había un problema en la línea de producción, no se hizo nada. Y solamente entre el 26% y el 33% de las crisis a nivel internacional fueron realmente situaciones únicas e inesperadas. Sí, o sea, cuando viene el tsunami y se lleva el diablo. Te cae un helicóptero encima. A una planta nuclear, ¿no? Sí. Pues ahí sí. Pero aquí lo que es increíble es cómo mencionas marcas, Tesla, Starbucks, Johnson & Johnson, Kellogg's, Boeing, Nissan, Uber, Facebook tuvieron crisis. Todas. La mayoría se podría haber prevenido. Bueno, Facebook con lo de Cambridge. Es que todo el tema de Facebook, de seguridad en la información, el tema de la violación de datos personales. Y ellos aceptaron, bueno, pues sí, pero no creímos, ¿no? Hoy Google con el tema de invasión con los niños. Sí. Entonces, lo que sucede es que cuando yo no estoy metido en el tema de la prevención, este 70% se mantiene y se ha mantenido a lo largo de muchos años. A ver, pero me preocupa que se haya mantenido. Es lo preocupante. ¿Qué está pasando? Ya dijiste que ahora, antes se elaboraba un folleto, cómo enfrentar una crisis, un manual, la gente se preparaba, había áreas especialmente designadas a cómo reaccionar ante una crisis. Ahora les dan un diagramita. No es que un diagrama de flujo. No, y ya. Y se acabó, y ojalá lo entiendas. Sí, exacto. Y no lo puedes ensayar no lo puedes usar en simulacros, por ejemplo. Pero entonces me preocupa porque una crisis tiene un costo económico. Puede tener un costo económico, puede tener un costo sobre la imagen de una empresa, tiene muchos costos. ¿O será que ya todas estas grandes empresas hicieron un cálculo y dijeron, bien vale la crisis, es más barata la crisis que los remedios o las prevenciones? Cada peso que tú inviertes en prevención
te estás ahorrando 10,000 en remediación. ¿Y por qué no lo hacen? A ese grado. ¿Por qué no lo hacen entonces? Porque el tema y la presión que hay sobre otras actividades y cómo tenemos el síndrome de a mí no me va a pasar, aquí no pasa nada, entonces... No, pero ¿cómo es la ley de Murphy, no? Si algo malo puede pasar, va a pasar. Exactamente. Si puede pasar 2 veces, va a pasar 2 veces. Digo. Y hay otra cosa muy interesante. Hay un cambio generacional en los últimos 25 años en las empresas que ha cambiado la mentalidad de los ejecutivos. Antes podríamos pensar que el ejecutivo más tradicional de otra generación era más consciente de la siniestralidad en términos de producción, en términos de activos fijos y de activos tangibles. ¿Ya no lo es? Hoy los ejecutivos viven más en el mundo digital y en el mundo de las pantallas y pierden esta perspectiva de que puede haber una explosión, un incendio, un secuestro, un producto contaminado, y viven más en el mundo... Pero antes vivías en el mundo del papel, de la máquina de escribir y de un teléfono de línea, o sea... pero la formación era diferente. La formación... No, me entiende que era diferente, pero... Sí. Lo que me estás diciendo es que todos estos responsables de entidades públicas o privadas están en el país de la fantasía. Están en un mundo digital en donde pareciera que lo que importa es el hackeo, es el robo de información, el robo de identidad. Que no leen y se enteran que hay explosiones. Y que nos estamos olvidando del mundo real, pues sí, del mundo tangible, en donde estos índices de siniestralidad nos siguen indicando que la empresa está buscando más otro tipo de actividades que temas de prevención. Y por eso Tesla, Starbucks, entonces, Boeing, Kellogg's siguen teniendo crisis. Pero yo he visto precisamente es lo que te iba a decir. Tienes ahí una lámina que dice que el origen de la crisis es la mala administración, pero el segundo lugar es la discriminación. O sea, son temas que la verdad son como que de New Age o como de muy millennials y que la verdad creo que son los mayores. Y estos datos a nivel mundial, sí, donde sí, la discriminación, que en México no nos gusta hablar mucho de ella, pero que se da, tal vez se aflora más en otros países. Y la tercera categoría es el cibercrimen. Entonces, lo que explica en un momento dado lo que acabas de decir, que los nuevos ejecutivos, nuevos responsables, funcionarios están más en el mundo digital. Y además en el mundo, vamos a decir, de la redundancia, en donde proteger los activos digitales, los servidores, los backs de información, las telecomunicaciones, tiene más peso en términos de utilidad para una compañía que estar pensando de una manera tradicional en términos de accidentes. Entonces muchas de las áreas de análisis de riesgo están de adorno. No, porque las áreas de análisis Pareciera, de riesgo ¿no? Sí. están, y la manera en cómo se hacen los análisis de riesgo tiene que ver con la frecuencia y tiene que ver con el impacto. Entonces, si tú no has tenido una explosión en 5 años, tu frecuencia es baja, aunque el impacto sea alto. En cambio, un tema de hackeo, la frecuencia puede ser muy alta y el impacto también muy alto. Entonces, se ha cambiado la mentalidad y se ha modificado de alguna habrá forma. cambiado la mentalidad, pero la frecuencia y los casos que se pueden prevenir no varía ese 70% en promedio. Eso es lo preocupante. Eso es lo que preocupa. Sí. Eso preocupa. Y yo creo que ahora se está haciendo más crisis de lo que antes no era crisis. Porque las redes sociales y el mundo digital, además, se difunde y en cada afectado, en cada víctima, pues tenemos un periodista, un reportero, que está padeciendo en el lugar la situación. Lo estamos viendo ahorita en Bahamas. Porque cualquier persona con un teléfono celular es reportero. Antes era más fácil contenerlo. Reportero ciudadano. Y hay otra cosa interesante. El conocimiento de las normas y las leyes también ha disminuido en el conocimiento de los ejecutivos. Están peor preparados que antes. Claro. Sí, y con un gran desconocimiento normativo. Entonces, pues así las cosas en el mundo de las crisis. Pues sí, oye, pero es un diagonal de crisis, ¿eh? No sé cómo las midieron, pero el número que nos da sí es sorprendente. Esta base de datos nos podemos ir 30 años atrás.